Ahí está esto para avanzar la diapositiva, pero no funciona con ese sector. ¿Ya? Bueno, para los que me conocen, soy el doctor Enrique Vargas. Solo el grupo me debe conocer. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de que yo les pueda enseñar en biología, en la parte pulmonar. Hubiera sido lo ideal, porque he visto que bastante es deficiencia, ¿no? Creo que les han enseñado internistas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les ha enseñado biología? Respiratorio. Encima virtual, esperemos que puedan notar, que puedan, ¿no? Poder reforzar esta parte de la hemorragia porque es una parte importante en la práctica, ¿no? De medicina, ¿no? Si bien que la gran mayoría de patologías que ustedes van a ver en la consulta diaria son hemorrágicas y enfermedades gastrointestinales, ¿no? El tema que me he encargado es prescripción de fármacos. Es un tema que yo, la verdad, entregado nunca lo he recibido, pero me parece importante porque hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en la parte de infectología, ¿no? Sobre el uso de las medidas antimicrobianas, creo que es el principal punto que vamos a hablar, ¿no? En ese tema. Bueno, solo para empezar, esta es una infografía que cada vez hay superbacterias que se están generando por el mal uso de antibióticos, ¿no? Cada vez hay bacterias más resistentes, ¿no? Que estas se están mutando, adquieren más resistencia, ¿no? Se están propagando, ¿no? Y esto se debe al uso de medicamentos indiscriminado, tanto en las personas, incluso en medicamentos a nivel del uso animal, incluso veterinario, a veces para mejorar la producción ¿qué se llama? Del ganado, ¿no? En las avícolas, para que no se mueran, el uso de antibióticos. Y eso está llevando a que haya mayor resistencia en general. Este es un manual del MINSA 2004, no encontré uno actual, solo uno de la OMS sobre la prescripción. Básicamente es el mismo concepto, no ha cambiado mucho, ¿no? Nos dice que la prescripción es el resultado de un proceso lógico deductivo mediante el cual el prescriptor, o sea nosotros, ¿no? Los médicos, a partir de un conocimiento adquirido, que es las clases que están recibiendo, ¿no? Escucha el relato de los síntomas del paciente, ¿no? Que debe ser la anamnesis, ¿no? Y realiza un examen físico en busca de signos. Entonces, con la anamnesis, con el examen físico, llegamos a una conclusión diagnóstica y en base a eso tomamos una decisión terapéutica. Entonces, esta decisión implica indicar medidas como el uso de medicamentos, lo cual es la mano de la receta médica. Muchas veces no requiere medicamentos, ¿no? Simplemente a veces cambio de la dieta, ¿no? Cambio de estilos de vida, ¿no? Para que el paciente sepa el tratamiento, ¿no? Debe además compartir las expectativas del paciente, brindarle la información que requiera, ¿no? O sea, simplificada al paciente, ¿no? Sobre los medicamentos, a veces quiere saber si produce una reacción adversa, ¿no?
por cuánto tiempo va a mejorar, ¿no? Uno que a veces quiere mejorar de un día para otro, ¿no? Realmente las patologías infecciosas a veces requieren un tiempo, ¿no? Como parte de la evolución, incluso con el tratamiento, ¿no? Comprobar que conocen los riesgos que se somete al utilizar el medicamento. Yo diría que no hay un medicamento seguro, ¿no? Todos los medicamentos tienen ciertas reacciones adversas, ¿no? Algunas quizás menos, otras más, ¿no? Y procurar que el tratamiento prescrito esté al alcance de sus posibilidades económicas. De nada así que yo quiero receta un paciente, ¿no? Un medicamento caro que no lo va a comprar, ¿no? Y se queda sin tratamiento, ¿no? Entonces se debe manifestar al paciente, ¿no? Quizás un costo aproximado, ¿no? Y si el paciente no tiene posibilidades, plantearle una alternativa más económica, ¿no? La prescripción médica es un acto complejo que requiere conocimientos, experiencia profesional, ¿no? Experiencia creo que es lo más importante, ¿no? Habilidades específicas, un gran sentido de responsabilidad y una actitud ética. Y se debe recordar que el prescriptor asume la responsabilidad legal por las implicancias de la prescripción. Si algo le pasa al paciente con consecuencia del tratamiento, tenemos que responder, ¿no? De forma legal. Entonces, la prescripción adecuada es posible si el profesional con conocimiento basado en información actualizada, independiente, actualizada. Esto es importante. Lo que un conocimiento adquirido quizás, ¿no? Hace unos 10 años no va a ser lo mismo que actualmente, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? Anteriormente para infecciones respiratorias se usaba bastante la lincomicina. Actualmente he visto que unos colegas siguen usando lincomicina, ¿no? Hay mucha resistencia, ya no se debe usar ese medicamento. Pero en la farmacia lo siguen vendiendo, los visitadores lo siguen haciendo propaganda por este medicamento, ¿no? Entonces, y con la destreza necesaria, ¿no? Es capaz de identificar los problemas del paciente que les permite seleccionar un esquema terapéutico adecuado. Si elige un medicamento, debe ser apropiado para las necesidades clínicas del paciente, ¿no? Indicando una dosificación que satisfaga sus requerimientos individuales. Cada paciente es diferente, ¿no? La dosis también puede ser diferente de acuerdo a su condición clínica, ¿no? Se puede tener falla renal o falla hepática, ¿no? Por un periodo adecuado de tiempo y al costo más asequible. Entonces aquí buscamos una buena prescripción. Esto aplica casi en toda prescripción, sea de antibiótico o no antibiótico. Maximizar la efectividad del uso de los medicamentos, minimizar los riesgos a los que se somete el paciente al usar el medicamento, minimizar los costos de atención y salud por medio del uso racional del medicamento. Vamos a ver más adelante que esto es muy importante, que el hecho de recetar antibióticos por recetar, se puede decir, está llevando a costos elevados de atención, a nivel de salud. Y respetar las opiniones de los pacientes en toda la decisión terapéutica. Entonces, para el proceso de terapéutica razonada, el primer paso es definir el problema, lo que dijimos, ¿no? Con una anamnesis del examen físico, nuestro tratamiento diagnóstico. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con el tratamiento? Hablando de un cáncer, ¿no? Yo no lo voy a curar al paciente, ¿no? Pero de repente solo puedo tratar el dolor por el momento, ¿no? Tercer paso, comprobar si el tratamiento es adecuado, ¿no? Ver si es efectivo y si es seguro, ¿no? Muchos pacientes a veces quizás no puedan, si hablamos de un problema infeccioso, puede que no esté recomendando el tratamiento, entonces yo debo reevaluar al paciente, ¿no? Quizás buscar una alternativa de tratamiento, ¿no? O cambiar de tratamiento, ¿no? Y seguridad, ¿no? Lo mismo, si el paciente tiene una reacción adversa, ¿no? Igual, voy a suspender el tratamiento y buscar otra alternativa. Si no es que indico el tratamiento quizás no por 5 días, una semana, que es usual, y tengo que hacer que el paciente termine el tratamiento, ¿no? Tengo que reevaluarlo, ¿no? Si es que tiene alguna reacción, ¿no? Y ver, ¿no? Si es que requiere o no cambiar otro medicamento, ¿no? Comenzar el tratamiento, dar información, instrucciones y advertencias, ¿no? Sobre las posibles reacciones de los medicamentos, ¿no? Y supervisar o detener el tratamiento, ¿no? Si es que lo requiere. Entonces, para la elección de un antibiótico, para tener una infección en un paciente determinado hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Factores microbiológicos, factores farmacológicos y factores de del huésped. Dentro de los factores microbiológicos, entonces siempre que sea posible se debe obtener un material para identificación y estudio de sensibilidad del germen, ¿no? Esto, pero en la actualidad es muy importante, ¿no? Si bien a veces quizás no haya sensibilidad para el cultivo, ¿no? Para pruebas, para poder confirmar el germen y ver a qué es sensible, si fuera posible se debe hacer, ¿no? Para conocer el patrón de resistencia, ¿no? de estos gérmenes, ¿no?
En el caso de tratamiento empírico, hay que cubrir los microorganismos más probables, ¿no? Y o bien emplear antibióticos de amplio espectro. Eso dependiendo de la patología. Cada enfermedad es diferente. Para uno quizás en unas infecciones debemos tratar de emplear antibiótico de más amplio espectro, ¿no? Y otras infecciones leves quizás podemos emplear el menor espectro hasta esperar, ¿no?, resultados de pruebas de sensibilidad. Por lo cultivo. Una vez identificado el microorganismo y determinada su sensibilidad, se debe elegir el antibiótico con espectro eficaz más reducido. O sea, de repente, ¿no?, si usamos un antibiótico con amplio espectro, el ejemplo clásico viene siendo carbapenem, mi penem. Si yo veo que sale un germen que es sensible a mi penem, pero que de repente también es sensible a la amoxicilina, inmediatamente debería poner amoxicilina, que es un medicamento de menor espectro. Por algunas veces, si está respondiendo a imipenem, no le cambian, le mantienen quizás 7 días. Que es el tiempo promedio que se da antibiótico, ¿no?, en la mayoría de infecciones. Entonces, esta estrategia se llama desescalada antibiótica, ¿no? O sea, cuando ya tengamos los resultados de los cultivos y sepamos el patrón de resistencia, ¿no?, o patrón de sensibilidad antibiótica, debemos cambiar el antibiótico de menor espectro. Factores farmacológicos tiene que ver con conocer qué fármacos tienen mejor llegada, ¿no?, a sitios específicos de infección, ¿no? Hay fármacos que llegan mejor a nivel del sistema central, otros que llegan mejor, ¿no?, a nivel urinario, ¿no? También ver qué vía es mejor, ¿no? Bueno, evidentemente la vía extramuscular intravenosa tiene una mayor biodisponibilidad del antibiótico, ¿no? En cambio la vía oral no tiene mucha, la biodisponibilidad es menor, ¿no? Entonces no quiere decir que siempre se debe usar vías parenterales, ¿no? Depende también del estado del paciente, ¿no?, de la infección que tenga, ¿no?, del germen, ¿no?, porque esas hay bacterias que son sensibles solo a antibióticos parenterales. Tener en cuenta la interferencia de la absorción en situaciones concretas, ¿no?, por ejemplo, alimentos de tetracyclina, ¿no? Hay medicamentos que a veces requieren administrarse cuando el paciente está con el estómago vacío. Bueno, realmente la gran mayoría sí debería, se recomienda que los tomen, ¿no?, después de los alimentos, ¿no? Pero existen medicamentos que los alimentos van a interferir con la absorción de esos antibióticos. Bueno, la mayoría de las concentraciones de la mayoría de los antibióticos llegan, ¿no?, felizmente, al líquido intersticial. Existe sitios a los que los fármacos no llegan bien, por ejemplo, como decíamos, líquido cefalorraquídeo, o por cosas de vegetaciones cardíacas o expresiones bronquipulmonares. Entonces debemos saber, ¿no?, de acuerdo al sitio de infección también, qué antibiótico vamos a emplear. También debemos tener en cuenta que algunas bacterias se localizan intracelularmente, ¿no? Entonces también debemos usar determinados fármacos que penetren, ¿no?, dentro de la célula, ¿no? También hay que conocer el metabolismo y eliminación de antibióticos, ¿no? Como había mencionado hace un momento, algunos fármacos requieren ajustar la dosis de que el paciente tiene un problema de falla renal o falla hepática, ¿no?, en los cuales a veces el intervalo de la dosis se requieren acortarse, ¿no?, de acuerdo al grado de falla renal o falla hepática. Hay factores de dependencia del huésped, ¿no?, tiene que ver con la función inmunitaria. Por ejemplo, pacientes neutropénicos idealmente deberían ser antibióticos bactericidas, porque los bacteriostáticos no van a actuar bien, ¿no?, en estos pacientes. El embarazo igual, ¿no? En el embarazo, como saben, ¿no?, hay un periodo en el cual se está formando el feto, ¿no? Especialmente el primer trimestre, quizás se debe tratar de evitar la medida de antibióticos, pero si requiere se debe valorar riesgos beneficios. Pero hay antibióticos que idealmente no se deben usar durante todo el embarazo. Es igual, ¿no? Hay unas tablas en las cuales mencionan cuáles son los antibióticos que tienen mayor riesgo. Pero finalmente, los beta-lactámicos quizás son los que tienen menor riesgo, ¿no?, en caso de la teratoxicidad durante el embarazo. Quizás es uno de los más seguros. También se debe tener en cuenta el tipo de metabolizador liposomal hepático. Muchos pacientes a veces metabolizan mucho más rápido los medicamentos, entonces requiere el ajuste de la dosis. Acá el ejemplo clásico quizás sean los niños, en los cuales hay que duplicar la dosis en la glicemicida, en lugar de 15 años. Y la recuperación de la infección. También se debe tener en cuenta el concepto de cinetismo y de antagonismo antibiótico.
el sinetismo, como su nombre lo dice, ¿no? O se sobreentiende, ¿no? Que los antibióticos van a tener un efecto aditivo, o sea, va a mejorar, ¿no? La actividad. Los dos puntos son mejores que cada uno por separado, ¿no? Los antibióticos que tienen este efecto sinérgico, por ejemplo los beta-lactámicos, con aminoglucósidos frente a los pseudomonas, ¿no? O sea, cefalproinas con aminoglucósidos frente a clorexidina. Y así mismo también hay antibióticos que van a tener un efecto antagónico, que no se deberían usar juntos. Y es el ejemplo más clásico de la clorexidina con la tetracyclina o con el antibiótico y beta-lactámico. También tenemos que conocer el mecanismo de acción de los antibióticos. Ya mencionamos que hay antibióticos bacteriostáticos y antibióticos bactericidas. Quizás, evidentemente, siempre tratar de usar antibióticos bactericidas, pero a veces, quizás no por cuestiones, ¿no? de alergias, ¿no? Intolerancias, debemos usar el bacteriostático. Pues los bacteriostáticos inhiben el crecimiento bacteriano, siendo la muerte de bacterias dependiente de los mecanismos de defensa del huésped. Entonces, por eso es que, como mencionamos hace un momento, los pacientes con estereotomizados obviamente van a tener un sistema de defensa no alterado. En esos casos se debe evitar usar antibióticos bacteriostáticos y usar bactericidas. Generalmente estos medicamentos van a causar inhibición de la síntesis proteica, alterando las unidades 50S del ribosoma. Aquí tenemos ejemplos de cloranfenicol, glucosaminas, que en el casi ya no se usan, los macrólidos, que se sigue usando, o glicerina. Otros causan inhibición de la síntesis de ácido fólico, ejemplo clásico de la sulfonamida. Entonces, ya mencionó que también tenemos los antibióticos bactericidas que destruyen por sí mismos la bacteria. Los mecanismos que suelen usar estos antibióticos, inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana, los beta-lactámicos, el ejemplo clásico. Entonces, los beta-lactámicos son los antibióticos que más se usan, ¿no? En infección, ¿no? Bacteriana. Quizás el que más deberían conocer, familiarizarse con las dosis y presentaciones. Otros antibióticos bactericidas actúan causando lesión del ADN bacteriano. El ejemplo clásico es la quinolona. Otros antibióticos actúan inhibiendo la síntesis proteica mediante alteración de las unidades 30S y 50S. El ejemplo clásico es la citroglucosa. Y debemos también conocer que algunos gérmenes pueden generar resistencia a antibióticos. Y hay varios mecanismos, como se menciona ahí, ¿no? Alteración de la entrada de antibióticos, ¿no? Cada germen, ¿no? Puede desarrollar uno o varios mecanismos de defensa, ¿no? Con los cuales van a generar resistencia a los antibióticos. Ahí solo para mencionar, ¿no? Los antibióticos que mencioné, que son los más usados y los más conocidos, ¿no? Los beta-lactámicos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos la penicilina, hay espectro reducido, espectro ampliado, las cefaloporinas de primera hasta cuarta generación. Eso es lo que más se usa, ¿no? La tercera generación es la ceftriaxona. Los carbapenems, tenemos imipenem, meropenem, alcarpenem, estos antibióticos mucho más amplio espectro, y los monobacter como la ceftriaxona. Entonces, para elegir antibiótico, ¿no? Se debe tenerlo en cuenta varios aspectos, ¿no? Entonces, se deben seleccionar antibióticos con una cierta cualidad, ¿no? Que actúe específicamente contra el mecanismo causal y en forma bactericida. Idealmente se debe usar un antibiótico bactericida, ¿no? Especialmente los que son inmunosuprimidos. Si el antibiótico logra una concentración adecuada del foco o órgano no afectado, ¿no? Que no sea perjudicial para el paciente, debe adecuarse al estado orgánico de cada paciente, ¿no? Por eso que resalta, ¿no? Que la antibiótico-terapia debe ser personalizada, que no induzca la manifestación de resistencia bacteriana, ¿no? Hay antibióticos que fácilmente, ¿no? Quizás con una sola toma a la siguiente infección que tenga el paciente ya va a ser resistente, ¿no? Que presente una baja frecuencia de efectos colaterales o reacciones adversas, ¿no? Este es un concepto clave, el antibiótico ideal no existe, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Todos los antibióticos tienen cierta reacción adversa, ¿no?
o cierto riesgo de generar resistencia. Entonces, el primer paso para elegir un antibiótico, ¿no? Primero, comprobar si realmente hay infección. Un error frecuente, ¿no? Tanto para médicos y pacientes, ¿no? Que piensan que toda fiebre debe tratarse con antibióticos, ¿no? Porque toda fiebre es infección. Entonces, debemos tener en cuenta que la fiebre también puede pasar por procesos infecciosos, ¿no? Por ejemplo, tumores, ¿no? Los cánceres, cualquier tipo de cáncer, o neuropatías, por ejemplo, artritis reumatoide, el lupus o hipersensibilidad a drogas, ¿no? Entonces la fiebre no es sinónimo de infección. Entonces, pero si es una infección, hay que evaluar si requiere un tratamiento antibiótico. Por ejemplo, los procesos virales de vía respiratoria superior, que quizás es lo más común, la patología más frecuente que van a ver, ¿no? Que también acuden muchas veces a la especialidad, a la neumología. Muchas veces son virales, no requieren antibióticos. Muchas veces ya vienen tratados, ¿no? También por médicos generales, ¿no? O muchas veces por automedicación del paciente. Enfermedades exantémicas, gastroenteritis, meningoencefalitis, muchas veces son virales, no requieren tratamiento antibiótico. Y hay enfermedades bacterianas autolimitadas, que muchas veces, bueno, si bien son producidas por patógenos bacterianos, no requieren antibióticos, entonces se van a autolimitar por sí solas. Por ejemplo, una gastroenteritis por enterotoxina. Realmente el paciente va a estar máximo con 2 días con diarrea y para remitir solo. Tercer paso, si el paciente presenta infección y requiere tratamiento antibiótico, la pregunta debe ser, tratar de determinar cuál es el agente causal. Puede ser conocido o desconocido. Cuarto paso, si no conozco el agente causal, se debe valorar otras cosas, ¿no? Para poder determinar cuál antibiótico se debe usar, ¿no? Como decía, ¿no? Muchas veces quizás están ustedes, ¿no? En un lugar alejado, en la cual no hay centros cultivos, entonces lamentablemente no van a poder hacer cultivos, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Entonces se debe valorar otras cosas para ver qué antibiótico se puede usar. Entonces, evaluar dónde está ubicado el proceso infeccioso, cuál es el perfil clínico del cuadro, dónde puede adquirir la infección, ¿no? A nivel comunitario, ¿no? Por ejemplo, el paciente pudo estar hospitalizado, ¿no? Recientemente, ¿no? Y cuáles son las variables de huésped que ya mencionamos. Entonces, el perfil clínico, ¿no? Muchas infecciones ya se sabe, ¿no? Cuáles son los agentes bacterianos que causan estas infecciones, ¿no? Los procesos infecciosos, ¿no? Entonces, sabiendo la manifestación de estas enfermedades, podemos ya suponer cuáles son las enfermedades que son más frecuentes causantes de esta infección. Por ejemplo, la escarlatina, realmente por el estafilococos, el beta hemolítico, los folúnculos, ¿no? Los abscesos por el Staphylococcus aureus, el coqueluche por la Borrelia pertussis, tétanos por Clostridium tetani, peritonitis articular por el coli, neumonías lobares por el Citococcus pneumoniae, la neumonía bulosa por el Staphylococcus aureus, la faringomidalitis por el Citococcus beta hemolítico, difusión urinaria por el coli. Entonces, si vemos una manifestación de esta enfermedad, ¿no? En cualquiera de estos órganos, entonces ya podríamos suponer cuál es el agente bacteriano más frecuente, ¿no? Y en base a eso, para el tratamiento antibiótico. Entonces es importante saber dónde está ubicado el proceso infeccioso, ¿no? Porque esto nos va a orientar, ¿no? Cuál es el perfil clínico del cuadro, también indicar cuál es el antibiótico que va a llegar de forma más segura, ¿no? Al órgano afectado, y también nos va a orientar cuál es el agente causal, ¿no? De esta infección. También saber, como dijimos, ¿no? Dónde se incluye la infección, a nivel comunitario o a nivel hospitalario. Esto nos sirve para poder sospechar, ¿no? Si es que la bacteria causante de la infección podría ser, ¿no? Tener algún grado de resistencia, ¿no? Obviamente a nivel hospitalario, para que se hagan con algún grado de resistencia. El quinto paso, como mencionaba, ¿no? Tratar, ¿no? De determinar cuál es el agente causal, ¿no? Mediante la microbiología, ¿no? Sea cultivo, prueba serológica, ¿no? Actualmente hay bastante, bueno, todavía no quizás en nuestra localidad, ¿no?
pero se puede realizar una prueba de reacción en cadena polimerasa, el PCR. Y de acuerdo a eso poder determinar cuál es el tratamiento etiológico, mucho más dirigido, ¿no? Entonces también se debe tener en cuenta, ¿no? Si el grado de infección, si la infección es grave, ¿no? En nuestro caso quizás, ¿no? Como ya mencionamos, se debería valorar el antibiótico de mucho más amplio espectro, ¿no? Incluso a veces asociar antibióticos. Y idealmente sí o sí usar antibióticos antibióticos. No se preocupen que voy a dejar las diapositivas en la computadora. En sexto paso, si el agente causal es conocido o desconocido. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, quizás el antibiótico es de forma empírica. En base a los conceptos que habíamos mencionado, tratamos de suponer cuál es el germen causante de la infección, ¿no? Y en base a eso damos antibióticos empíricos. En base a eso también debemos ver si necesita más de un antibiótico, si requiere un antibiótico bacteriostático o bactericida, ¿no? Idealmente siempre bactericida, cuál es la vía más adecuada operativa, cuál es el ritmo de administración, cuál es el tiempo de duración del tratamiento, cuál es el costo aproximado, ¿no? Y también valorar los efectos adversos. Y en base a eso hacer la prescripción e indicación del tratamiento. Debe justificarse, ¿no? Porque si es que requiere un antibiótico, más de un antibiótico se debe justificar por qué. Entonces, en algunos casos sí requiere asociar antibiótico. Por ejemplo, para ampliar el espectro, por ejemplo, infecciones mixtas por bacterias gram negativas y gram positivas, ¿no? O por microorganismos anaerobios y aerobios, ¿no? Por ejemplo, para combinar dos bacteriostáticos, ¿no? Para obtener acción bactericida. El ejemplo clásico es el microclin suprometofación, el famoso bacterio. Y en algunos casos también para prevenir el surgimiento de resistencia bacteriana. Quizás el ejemplo clásico también la tuberculosis, ¿no? Por eso es que en la tuberculosis se usa 4 medicamentos. Inicialmente solo se usaba un medicamento, la isoniazida, después solo la isoniazida y rifampicina, pero se vio que tiene resistencia, pero actualmente son 4 medicamentos. Para lograr sinergismo, como mencionamos, ¿no? Hay antibióticos que obtienen un efecto aditivo, ¿no? Usándose de forma conjunta. Y su empleo también debe ser considerado en los pacientes neutropénicos, ¿no? Como aquellos que tienen infecciones por pseudomonas, ¿no? Citomelitis, sepsis, infecciones mixtas. Y bueno, la idea es que siempre esos antibióticos sean indicados, ¿no? Por un médico. Actualmente en la actualidad, ¿no? Cualquiera va a la farmacia, ¿no? Y el farmacéutico, muchas veces un técnico de farmacia se indica el antibiótico. La vía de administración ideal siempre es la oral, siempre y cuando sea reactiva. Hay pacientes que a veces están con náusea, vómito, intolerancia gástrica, ¿no? A veces por la misma enfermedad, por ejemplo una gastroenteritis, ¿no? Si en este caso quizás debe haber sido tratamiento endovenoso, ¿no? Inicialmente, ¿no? Pero tan pronto como sea posible, se debería cambiar a vía oral. Entonces, pacientes seriamente comprometidos deben indicarse en la vía intravenosa. Como hay infección severa, ¿no? Infección grave, también. Entonces se debe evaluar, ¿no? Y quizás evaluando la evolución de la enfermedad, ya se podría plantear el pasar a vía oral. Hay antibióticos que obviamente no hay presentación vía oral, están endovenoso, que debería ser vía oral. Los aminoglucósidos, la colistina, la vancomicina y la rifampicina no se debe administrar en polvo endovenoso. Hay medicamentos que requieren una administración lenta, ¿no? Y diluida. La rifampicina en nuestro medio solo hay vía oral, en otros países sí hay endovenoso. También se debe valorar la vida media, ¿no? De los fármacos. Se debe valorar la suficiencia renal, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Si el paciente tiene falla renal y según el grado de falla renal, ¿no? Requiere un reajuste de la dosis, ¿no? Afortunadamente ahora también hay aplicativos en los cuales se puede revisar fácilmente cuál es la dosis que corresponde, ¿no? Según el grado de falla renal, ¿no? En ocasiones resulta imposible determinar los lapsos de duración del esquema propuesto, ¿no? Sin embargo, numerosos procesos presentan esquemas de duración estándar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos instituciones, ¿no? Por ejemplo, superaciones pleuropulmonares, que también conocemos de 10 a 14 días, artritis séptica, promedio de 14 a 21 días, osteoporosis hasta un mes, faringitis cetocócica, promedio de 5 a 7 días, sepsis
puede ser, ¿no?, de hasta 10 días, endocritis infecciosa, cuando recuerdo también puede ser 3 o 4 semanas. Las neumonías en promedio, la gran mayoría, de 5 a 7 días. Los esquemas no deben prolongarse demasiado, ¿no? Tampoco a la inversa, ¿no? Tampoco debe indicarse una duración tan corta. Ya mencionamos que el costo es importante, siempre optar por el tratamiento menos costoso. Y los antibióticos se sobreutilizan en particular en medicina ambulatoria. Pasa muchas veces de factores médicos y factores del paciente. A veces te exigen, ¿no?, que se dé antibiótico. Si no se da antibiótico, no están contentos. O se van a otro médico que sí va a dar antibiótico. Entonces, factores médicos, por ejemplo, la dificultad para establecer el diagnóstico correcto. Por ejemplo, ¿cuál diferenciar, ¿no?, si es un proceso viral o bacteriano? Muchas veces, sobre todo médicos jóvenes, ¿no?, tienen miedo, ¿no?, de dejar sin antibiótico a un paciente, ¿no?, que tiene fiebre. Falta conocimientos acerca de la historia natural de los procesos específicos. Por ejemplo, una enfermedad viral de la vía aérea puede ocasionar tos persistente durante 10 días a más. Muchos pacientes a veces, ¿no?, por el hecho que iniciaron un cuadro, ¿no?, con fiebre, tos, rinorrea, ¿no?, desapareció la rinorrea, reapareció la fiebre, pero sigue la tos. Vamos a otro médico para que le dé antibiótico. Vemos acá, ¿no?, que la tos puede persistir por 10 más días. Y en el caso del COVID, por ejemplo, hay estudios que la tos puede persistir por 3 a 6 meses. Falta tiempo para aclarar por qué un antibiótico es innecesario. A veces la atención tiene que ser rápida, no hay tiempo para explicar al paciente. Preconceptos sobre las expectativas del paciente. A veces, los médicos jóvenes tienen sobre todo, ¿no?, dicen que ya el paciente ya sí o sí tiene antibiótico, ¿no?, porque toda fiesta debe estar con antibiótico. Factores del paciente, una expectativa no realista, que el antibiótico es lo mejor, ¿no?, que le va a cortar la gripe rápido quizás. Un autotratamiento que ya se han acostumbrado, ¿no?, que quizás si en un momento un medicamento le hizo bien, en este caso un antibiótico, si tiene un cuadro parecido, otra vez a otro medicamento. La suposición de que recibir una prescripción constituye un logro óptimo en sí mismo, superior al conocimiento de la enfermedad. Hay pacientes que creen, ¿no?, ahora está en Google, ¿no?, buscan un cuadro muy parecido, ¿no?, encuentran y si ahí dice que requiere antibiótico, van al médico para que lo receten bien. Obviamente nosotros ya tenemos experiencia, hemos valorado bien el cuadro y vemos que realmente no requiere antibiótico, pero como ya leyó en Google, reclama su antibiótico. Y como mencionábamos, ¿no?, hay antibióticos que ya de por sí tienen un alto potencial de resistencia. Y hay antibióticos que tienen un menor potencial de resistencia. En el caso de Pseudomonas, por ejemplo, ¿no?, la gentamicina, ¿no?, tiene un alto potencial de resistencia, por eso casi no se le debe usar, preferiblemente la medicación. En el caso de cefaloporinas, la ceftazidima también tiene un alto potencial de resistencia, preferible usar el cefepime, ¿no? Pero en nuestro medio, lamentablemente, solo tenemos ceftazidima de la cefaloporinas. El cefepime es mucho más caro, entonces tenemos que usarlo nosotros. Dentro de las tetraciclinas, la tetraciclina también tiene una alta resistencia, dentro de acá tenemos la tetraciclina. Entonces prefiero usar la doxiciclina o la minoxiclina. Dentro de las quinolonas, la ciprofloxacina también tiene un mayor grado de resistencia comparado con la levofloxacina y la moxifloxacina. Pero igual, la ciprofloxacina es más barata, en cambio esos dos son mucho más caros. Entonces, a pesar que ya sabemos que tiene un potencial de resistencia, lamentablemente, al menos en el MISA, tenemos que usarlo. En el caso de glicopéptidos, prefiero usar la atomicina al mesurit o datomicina. En el caso de carbapenems, no, igual, prefiero usar el meropenem, que tiene menor potencial de resistencia comparado con el inteneno. Y macrólidos, en el caso de que requiera, ¿no?, macrólidos como tratamiento para tratamiento de Staphylococcus pneumoniae, ¿no?, quizás porque el paciente es muchos pacientes que son alérgicos a penicilina, entonces no podemos usar muchas veces incluso a cefaloporinas, porque también hay cierto grado de reacción cruzada, ¿no?, que puede causar reacciones alérgicas. La única alternativa en esos casos es solo macrólido. Y como
vamos a sacar acitromicina, que es el ejemplo más representativo, que también tiene un más potencial de resistencia. Ya mencionamos antibióticos bactericidas y estáticos. Dentro de los bactericidas tenemos los beta-lactámicos, ya mencionamos cuáles son, los glucósidos, los glicopéptidos, las quinodonas y las fosfocinas. Los perostáticos tenemos las sulfamidas, linomicina, macrólidos, tetraciclinas y el clorfenicol. También podemos clasificar los antibióticos según el mecanismo de acción, donde va a actuar, ¿no? Viviendo la síntesis bacteriana o causando daño en la permeabilidad de la enfermedad celular, ¿no? Luego aquellas que van a actuar sobre las subunidades ribosomales, 30S, 50S. Aquellos que van a estar afectando la síntesis de ácidos nucleicos, aquellos que van a generar antimetabolitos, o aquellos análogos de ácido nucleico. Acá están los antivirales que se usan en el tratamiento de VIH. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de cada uno de estos grupos. De manera de resumen, vamos a ver más adelante de forma separada. Y como ya mencionamos, hay muchos antibióticos, gérmenes que van a adquirir resistencia, ¿no?, antibióticos, ¿no? Y esto, hay varios tipos de resistencia. La resistencia natural, en los cuales ya el DNA bacteriano va a tener, ¿no?, resistencia a determinados antibióticos. Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, todos los Pseudomonas son resistentes a la penicilina natural. Hay una resistencia primaria, en la cual, ¿no?, los glóbulos del DNA van a aparecer al azar, hay una mutación. Muchas veces, incluso sin que el paciente, el germen está expuesto, ¿no?, a un antibiótico. Secundaria, hay mutaciones espontáneas en selección natural. En este caso sí va a ser consecuencia de que el germen sí está expuesto al antibiótico, y por esto va a desarrollar una resistencia bacteriana secundaria. Transferible, cuando hay plásmidos de resistencia. Estos plásmidos van a ser transferidos, ¿no?, a otras bacterias, ¿no? Y el ejemplo clásico no son estas bacterias del grupo Bactericiella, E. coli y Serratia. Esta es la guía para el tratamiento de las enfermedades infecciosas de la OPS, ¿no?, en las cuales mencionan, ¿no?, que deben, para saber, ¿no?, qué antibiótico vamos a usar, debemos tener información sobre el paciente y su contexto, la edad y sexo, consistencia de la infección con otra enfermedad de base, antecedentes de hipersensibilidad a los antibióticos, condiciones de la infección hepática renal, el estado inmunológico, si está hospitalizado previamente y cuánto tiempo está hospitalizado, uso previo de antibióticos o su duración, el resultado de la vigilancia de la resistencia con los antibióticos, un papel de susceptibilidad y prevalencia de distintos agentes antibióticos en los diferentes tipos de infección. Todos los últimos puntos son en base muchas veces a los estudios que se hacen, ¿no?, en determinadas regiones para ver, ¿no?, qué gérmenes hay o más comúnmente van a producir ciertas infecciones y el grado de resistencia de esta bacteria. Lamentablemente esto en Argentina no se suele hacer, ¿no? En otros países ya tienen mapas epidemiológicos, ¿no?, para ver qué bacteria hay en cada región, ¿no?, y a qué antibióticos suelen ser sensibles. Y para la selección de antibióticos, ¿no?, debe ser eficaz y seguro. Y se debe tomar en cuenta ya algunas cosas que ya he mencionado, ¿no?, composición y características farmacológicas, la absorción y distribución de líquidos, cavidades, líquidos orgánicos, el metabolismo y la expresión. El espectro de acción, la dosis y forma de administración, la vía y periodo de administración, si hay interacción con los antibióticos, ¿no?, o otros fármacos también, a veces, ¿no?, qué efectos adversos de medicaciones tienen estos antibióticos, el potencial de inducción de resistencia, como ya mencionamos, ¿no?, pero muchas veces no hay otro antibiótico que tenga menor potencial de resistencia, ¿no?, y debemos usar, como ya digo, que así tenga cierta potencial de resistencia. El perfil de susceptibilidad de los antimicrobianos, la epidemiología de infecciones realmente del hospital, disponibilidad y el costo. Y para evaluar la eficacia del tratamiento antibiótico, ¿no?, ver si el paciente está respondiendo o no, esto quizás son los puntos más básicos que se van a evaluar. La curva térmica, si la fiebre va cayendo,
el reporte leucocitario, ¿no? De que fue ingresado con 20.000 leucocitos, ¿no? Y ahora quizás está con 10.000, es una buena respuesta. Signos específicos dependientes de la enfermedad de infección, ¿no? En el caso de la neumonía, por ejemplo, el paciente puede ingresar taquipnéico, ¿no? Con requerimiento de oxígeno, y el otro día quizás, ¿no? Estar con una frecuencia respiratoria normal y no requiere oxígeno, eso también es una buena evolución. Y resultados del laboratorio microbiológico. Y algo importante es el uso racional de antibióticos. Esto va a mejorar bastante, ¿no? Y haya mayor grado de existencia, ¿no? Hay los costos de atención también, ¿no? Y lo que recomienda el manual de la OPS, ¿no? Es formar comités, ¿no? De control de infecciones intrahospitalarias y de farmacoterapia, ¿no? Una educación continua programada para el personal médico y de enfermería, una vigilancia permanente del perfil de resistencia a los antimicrobianos de los gérmenes aislados en el hospital. Este es un mapa epidemiológico del hospital. Abastecimiento permanente de antimicrobianos seleccionados en la farmacia del hospital. Es importante esto, ¿no? Pero esto es, a veces ha pasado, ¿no? Yo que trabajo en el Ministerio de Salud, paciente que tiene CIS, les indicamos un esquema antibiótico, y a los 2 días se acabó el tratamiento antibiótico. Y el paciente a veces no tiene recursos para comprar ese medicamento. Entonces se debe asegurar que haya, ¿no? Una dotación permanente, ¿no? De algunos antibióticos más usados, ¿no? Por lo menos. Que la laboratorio de microbiología con capacidad instalada para llevar a cabo el aislamiento de identificación y pruebas de susceptibilidad, ¿no? Igual, esta es otra limitación de nuestro medio, ¿no? El laboratorio, por ejemplo, en el hospital solo acepta muestras de microbiología en las mañanas, ¿no? Pero los pacientes no solo tienen en la mañana, porque pueden ir a la tarde, en la noche, en los fines de semana. Uso uniforme de antimicrobianos en la rutina de profilaxis clínica y quirúrgica. Uso normatizado de antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones prevalentes. Y difusión de información sobre eficacia, seguridad y costo de los antimicrobianos. Bueno, ya mencionaron que algunos antibióticos, algunas enfermedades sí requieren, ¿no? Combinar antibióticos, ¿no? Por ejemplo, sepsis grave, ¿no? Que no tengamos todavía, ¿no? El agente causal, ¿no? Infecciones polimicrobianas, cuando sepamos, ¿no? que cierto antibiótico tenga, ¿no? Un efecto sinérgico, prevención de aparición de microorganismos resistentes para reducir dosis y toxicidad, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo clásico es el imipenem, que viene asociado con cilastatina. Entonces esto reduce, la cilastatina reduce el metabolismo de imipenem y así se puede usar, ¿no? Cada 8 horas, si no habría que usarlo más seguido. Y pacientes inmunosuprimidos. Pero esta combinación también puede tener algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, aumento de toxicidad, ¿no? En algunos casos, aumento de los costos, posibilidad de establecer una selección innecesaria y de efectividad no demostrada, y posibilidad de seleccionar quizás antibióticos que tengan un efecto antagónico entre sí. Y acá hay unos patógenos comunes con incremento de resistencia, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario. A nivel comunitario, por ejemplo, cada vez hay mayor resistencia a la medicina hemorrágica, a la quinolona, ¿no? Que antes era una de las principales alternativas. Bueno, al menos al momento, el antibiótico de adicción son bien esas razones. Las salmonelas también hay resistencia a quinolonas, ¿no? Estafilococos aureus, hay aparición de estas bacterias que tienen resistencia a la penicilina, y a veces obligan a usar vancomicina, un antibiótico mucho más espectro. Psicólogo neumoniae, ¿no? Y cada vez también hay mayor resistencia a los macrólidos. Eso también quizás es culpa, ¿no? de la industria farmacéutica, ¿no? Que con la aparición de la azitromicina en el boom, ¿no? Que se da una sola vez al día, tratamiento más corto, ¿no? 3 días, comparado con amoxicilina que se da de 5 a 7 días. Entonces hubo un uso indiscriminado, ¿no? Que actualmente, como vemos acá, ya hay resistencia, ¿no? La chiguera y la C. coli, que también hay resistencia a quinolona. A nivel hospitalario, pues eso es lo más dramático, se podría decir. La Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa, que cada vez hay más resistencia a carbapenem. Carbapenem, como ya mencionamos, ya es un antibiótico de amplio espectro. ¿A dónde vamos a escalar? Y en base a esta aparición de factores resistentes,
cada vez hay investigación, ¿no?, para nuevos antibióticos, especialmente para estos gérmenes de acá, ¿no?, justo lo que mencionamos, ¿no? Cualquier cosa de infección hospitalaria, si el Helicobacter, pues no la tenemos. El uso de antimicrobianos aumenta significativamente el riesgo de que haya reacciones alérgicas o reacciones adversas, morbilidad y mortalidad en la comunidad, en hospitales, mayor estancia hospitalaria, aparición de infecciones multiresistentes, cambios en la microbiota y elevación de los costos de atención médica. Y estos autores proponen, ¿no?, la regla del 30%, ¿no?, en base justo al uso antibiótico, que alrededor del 30% de todos los pacientes hospitalizados en un momento dado no reciben antibióticos. Y el 30% de los antibióticos se prescriben de forma inadecuada en la comunidad. 30% de profilaxis quirúrgicas es inapropiada. 30% de costos de farmacia en el hospital se debe al uso antimicrobiano. Y el 10-30% de reducción de los costos de farmacia se podría lograr mediante programas de administración de antimicrobianos. Y los beneficios de estos programas de administración de antimicrobianos: mejora los resultados clínicos, disminuye el consumo de antibióticos, disminuye también los costos de atención, mejora, ¿no?, las indicaciones de profilaxis, también disminuye el riesgo de mortalidad por falla terapéutica, disminuye las infecciones hospitalarias, ¿no?, especialmente por condiciones difíciles, disminuye el riesgo de resistencia a los antibióticos y también las posibles reacciones, ¿no?, por el uso de antibióticos. Solo para mencionar rápidamente los antibióticos más usados, los ejemplos más comunes: los aminoglucósidos, quizás el que más se usa, la amikacina y la gentamicina. Los demás, a ver, son muy difíciles que lo puedan encontrar o de uso rutinario, ¿no? La amikacina y gentamicina, clásico tratamiento de infecciones urinarias. Tenemos el mecanismo de acción, tiene una buena llegada a nivel del tracto urinario, entonces quizás es una principal alternativa. También es parte del tratamiento para tuberculosis. Tiene ciertas interacciones. Todos los antibióticos tienen interacciones con los anticoagulantes, ¿no? Entonces, si hay pacientes que usan anticoagulantes, quizás requiera, ¿no?, aumentar la dosis de anticoagulante, ¿no?, para disminuir el riesgo de trombosis, ¿no?, que es la indicación por la cual se debe hacer ese medicamento. Y una de las principales reacciones adversas de los glucósidos es la nefrotoxicidad y ototoxicidad. Entonces, si un paciente ya tiene alteración a nivel auditivo o alteración a nivel renal, deberíamos tratar de evitar usar este antibiótico. Los beta-lactámicos, ya mencionamos todos los que incluyen, ¿no?, dentro de este grupo antibiótico: las penicilinas, apartamina, normoxan, carbapenems e inhibidores de beta-lactamasa. Son bactericidas, como mencionamos, actúan inhibiendo la síntesis de pared celular. Una de las principales y más antiguas son las penicilinas. Ahí tenemos quizás uno de los ejemplos clásicos, ¿no?, la penicilina, para la penicilina T, que cada vez se usa menos, ¿no?, porque hay mayor grado de resistencia. Las que son resistentes a penicillinasa, ¿no?, la procicilina, muy usada a veces en infecciones alérgicas. Penicilinas de amplio espectro: la amoxicilina, la ampicilina, quizás uno de los más usados, especialmente la amoxicilina, que tiene espectro contra gran positivo y gran negativo. La piperacilina, que bueno, ahora ya no viene sola, viene asociada a tazobactam, que tiene efecto contra gran negativo. Las cefacorrinas, que también son bastante difundidas, ¿no?, en el uso del tratamiento antibiótico. Como vemos, tenemos de 4 generaciones, ¿no? La primera generación tiene menor espectro antibiótico, y la tercera y cuarta generación tiene mayor espectro antibiótico y son activos contra pseudomonas. Ahí solo para ver, ¿no?, su espectro antibiótico. Inicialmente la primera generación era mucho más activo contra gran positivo, ¿no? Y como vemos que la generación más actual
son activos tanto contra gran positivo y gran negativo, pero mucho más contra gran negativo. Norobactam, de astronauta, es el único representante, un bactericida. Es una alternativa, ¿no? Si es que hay algún lado de resistencia, ¿no?, a los antibióticos que ya hemos mencionado. Realmente no, en nuestro medio no se usa mucho, ¿no? En los grandes hospitales, quizás a nivel de la capital. Para 3, ahí tenemos el ipenem, meropenem y el carpenem. En nuestro medio sí tenemos el ipenem, que en ahora tenemos el meropenem. Tiene interacciones con las ciclosporina, la terpilina, puede causar convulsiones, se dan en cuenta. Y los inhibidores de beta-lactamasas, como el ácido clorofenálico, surlactán y tazobactam, que por sí solos tienen un pobre efecto antibiótico, ¿no?, pero se ha visto que usado en combinación con otros beta-lactámicos sí tienen un mayor efecto, ¿no?, antibiótico, un efecto cinético. Si tenemos, por ejemplo, el ácido clorofenálico está asociado a amoxicilina, el surlactán está asociado a ampicilina, y el tazobactam está asociado a penicilina. Los anfenicoles, tenemos el parafenicol, el principal representante. Es un antibiótico que también, igual, ¿no?, ahora en nuestro medio, en la actualidad, también ya hay un mayor grado de resistencia. Entonces, cada vez se está usando menos. La población pediátrica todavía he visto que lo está usando en cuadros diarréicos. Los glicopéptidos tenemos la vancomicina y la ipeclopramina. La vancomicina en nuestro medio es la que más se está usando. Y al igual que los glucósidos también producen neurotoxicidad y nefrotoxicidad. Los glicosamidas, ¿no?, ya había mencionado la ipomicina, que también cada vez se va usando menos, ¿no?, pero la clindamicina todavía se sigue usando, ¿no?, tiene una buena cobertura antibiótica, especialmente contra el anaeróbico. Los macrólidos, uno de los primeros fue la eritromicina, ¿no?, pero como ya mencionamos, ¿no?, así como la citromicina también fue adquirido resistencia, ¿no?, y también porque tenía mayor resistencia adversa, ¿no?, causada por estas gastrointestinales, ¿no?, y también el problema era la frecuencia de la dosis, se usaba cada 6 horas, ¿no?, por eso que soltamos la citromicina, pero lamentablemente, como ya mencionamos, fue adquirido resistencia, ¿no?, por el sobreuso. Las quinolonas, quizá mucho conozcan la ciprofloxacina y la levofloxacina, ¿no?, pero también el ácido malidícico, que es una de las quinolonas de primera generación, que también todavía se puede usar en algunos casos de infecciones urinarias, ¿no?, si es que comprobamos que se sirven. Las sulfamidas, ¿no?, tenemos el dimetropín, que es un metoprolol, hoy, ¿no?, porque tiene cierto sinergismo, se lo asoció con el dimetropín por el segundo metoprolol. El nombre comercial es el famoso Bactin. Entre las disciplinas tenemos la doxiciclina y la tigecyclina, ¿no?, que quizás este tiene un mayor espectro antibiótico, igual se lo reserva para infecciones quizás mucho más severas. La doxiciclina sí es una buena alternativa de antibióticos, especialmente en infecciones respiratorias. Entonces, ya mencionado todo esto, debemos siempre evaluar, ¿no?, si tu paciente no evoluciona bien, cuáles pueden ser las causas de este fracaso, ¿no?, del tratamiento antibiótico. Puede ser porque es el medicamento inadecuado, que sea resistente, quizá, ¿no?, una mala absorción, ¿no?, una penetración insuficiente, ¿no?, al órgano afectado, una expresión o inactivación acelerada en el medicamento. Hay pacientes que metabolizan, ¿no?, son aceleradores rápidos que van a metabolizarse rápido cierto medicamento, ¿no?, una dosis inadecuada, la vía de administración inadecuada, el patógeno, ¿no?, que sea resistente, ¿no?, que sea una infección mixta, que el huésped tenga defensas inadecuadas, ¿no?, lo que sea, que tenga leucopenia, ¿no?, sea neutropénico, un pus no drenado, ¿no?, generalmente las colecciones, ¿no?, tiene un absceso a nivel de cualquier órgano,
el antibiótico muchas veces no llega, ¿no?, a esa zona, ¿no? Entonces requiere muchas veces que sea drenado. La detección del cuerpo está infectado, una prueba de susceptibilidad, ¿no?, un informe erróneo de patógeno susceptible. Mencionamos los mecanismos de resistencia, que puede ser una bacteria puede tener un solo mecanismo o varios mecanismos de resistencia. Mencionamos también el sitio de detección de antibióticos, solo para recordar un poco, ¿no?, con la policía. Y ya también mencionamos el desescalamiento, ¿no?, algo muy importante, ¿no? Si ya tenemos los resultados de microbiología, la mayoría de cultivos de 3 a 5 días ya podemos tener un primer resultado. Y en base a esos resultados, ver, ¿no?, si se continuó con un antibiótico o, una vez identificado el germen, escoger un antibiótico de menor espectro que sea activo con la infección. ¿Cuáles son los objetivos de esta desescalada antibiótica? Cambiar un antibiótico de amplio espectro a uno con espectro más reducido y apropiado para la infección del paciente. Eliminar la terapia de combinación superpuesta o innecesaria, dirigida al organismo causante de la infección. Detener la terapia antimicrobiana cuando lo más probable que la enfermedad sea de causa muy infecciosa. Y administrar una terapia antimicrobiana por la duración correcta, ¿no? O sea, si ya hemos controlado la infección, sabiendo cuál es el germen causante, ya podemos tener tiempo de tratamiento exacto. Disminuir la exposición de antimicrobianos y reducir los efectos adversos. Y, obviamente, el costo, disminuir el costo de la atención. Y el tema que es, también quizás mencionó que es la base de esta clase, ¿no?, es el uso racional antibiótico. La definición es el proceso destinado a asegurar que el antimicrobiano tenga una dosis, vía de administración, duración de uso que sea lo más beneficioso y seguro para el paciente y la comunidad. Y en términos de eficacia, tolerancia a efectos adversos y resistencia bacteriana también, se debe valorar. Entonces, la OMS dice, ¿no?, que el paciente debe recibir una dosis adecuada, una indicación adecuada que satisfaga su requerimiento individual en un periodo de tiempo adecuado y al mejor costo para todos. La OMS también estima que lo que mencionamos, ¿no?, que hay un uso innecesario de antibióticos, ¿no?, casi 50% de antibióticos son necesarios innecesariamente, ¿no? Y como vemos acá, el 5% del presupuesto de salud es invertido en antibióticos. Y el 85% de la producción de antibióticos es para infecciones respiratorias, especialmente las temperaturas altas. Entonces, el uso inadecuado de antibióticos puede deberse a la prescripción excesiva o subespecificada, una selección inadecuada del tipo, dosis y duración como consecuencia de la autoprescripción, su automedicación, y una falta de evidencia de tratamiento indicado. Comúnmente pasa, ¿no?, el paciente se receta para 7 días de tratamiento, para el segundo o tercer día se siente bien, deja el tratamiento. Entonces eso va generando, ¿no?, exposición al antibiótico en la bacteria y obviamente resistencia. El uso irracional indiscriminado de antibióticos lleva a varios problemas, ¿no?, para el paciente, la economía y la sociedad, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces puede eliminar, ¿no?, la flora normal, ¿no?, usando de forma inadecuada antibióticos, ¿no?, y seleccionar bacterias resistentes, ¿no?, generar resistencia a las bacterias que alguna vez fueron sensibles, ¿no?, y predisponer a infecciones por bacterias resistentes y micóticas incluso, ¿no?, y asimismo disminuir la efectividad de los tratamientos establecidos y eliminar efectos adversos del antibiótico. Ya dijimos que en el económico, tener un gasto excesivo, ¿no?, por esta prescripción inadecuada. Y una de las principales causas de uso antibiótico inadecuado son lo que mencionamos, ¿no?, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, lo primero que se enfrenta al médico, ¿no?, es que debido a un desconocimiento y falta de confianza, ¿no?, por no tener seguridad, prefiere usar algún antibiótico, ¿no?, para no perder la confianza del paciente. Y por veces por la presión médico legal, ¿no?, de no caer en una negligencia médica, ¿no? La presión del mercado, muchas veces propiciada por la inseguridad y el desconocimiento, ¿no? Sí. La situación actual obliga, ¿no?, muchas veces a medicar de más, ¿no?, para no perder el cliente. Y muchas veces también
muchos colegas se dejan llevar, ¿no?, por los visitadores médicos, que nos ponen, ¿no?, en bandeja los antibióticos, ¿no?, nos traen estudios, ¿no? Muchas veces hay que valorar bien eso, ¿no?, que realmente es cierto todo lo que ellos nos mencionan, ¿no? Y la presión del paciente, ¿no? Muchos pacientes que sí o sí tienen su antibiótico, ¿no?, porque han revisado en internet, o porque, qué sé yo, ¿no?, un familiar o la vecina tuvo un cuadro igual y recibió antibiótico y mejoró. Entonces, lo que mencionan, ¿no?, que el antibiótico ya no existe, ¿no?, siempre se debe usar el más eficaz, el menos tóxico, el que retarde la aparición de cráneos resistentes, el de menor costo y el de más fácil administración, especialmente bioral. Consecuencias del uso incorrecto de antibióticos: fracaso terapéutico, el desarrollo de resistencia bacteriana, que los procesos infecciosos sean enmascarados, ¿no?, la cronificación, ¿no?, de las infecciones, ¿no?, muchas veces por la falta de erradicación de un número suficiente de bacterias, esto va a dar lugar a persistencia, ¿no?, de las infecciones, ¿no? Y eso a su vez, como ya mencionamos, ¿no?, según podría tener un mecanismo de resistencia, ¿no?, y ampliar su patrón de resistencia antibiótica, ¿no? La recidiva, ¿no?, cepas que son supervivientes, sean resistentes o sensibles, ¿no?, que inician una nueva proliferación y va a provocar una recaída o una reinfección. Y los efectos adversos debidos a la acción de algún medicamento. Entonces, para los antibióticos tenemos que tener en cuenta las 8 vías: un buen paciente, que se dé el tratamiento, que lo termine; un buen momento; un buen diagnóstico; un buen medicamento; una buena dosis, una buena frecuencia; un buen periodo de tiempo; y un buen costo, ¿no?, para el paciente, para la institución, y como ya vimos también esto va a incidir en la comunidad. Lo que ya mencionamos en un anterior país, ¿no?, cuáles son antibióticos que generalmente mayor causan resistencia, ¿no?, la clorona, ciprofloxacina, cefalopramina, ceftriaxona, parabenina, imipenem y meropenem. También tenemos que conocer, ¿no?, cuáles son las características de las enfermedades infecciosas y el antibiótico. Una enfermedad infecciosa puede ser producida por diferentes microorganismos, muchos de los cuales pueden no requerir antibióticos. Si hablamos de especialidad, la neumonía, no todas las neumonías son bacterianas, hay neumonías que son virales, por ejemplo, el COVID, pero igual le da su antibiótico. Pero el gen más frecuente es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Eso quizás es el germen que siempre se debe tratar de cubrir con antibióticos, si es que sospechamos infección bacteriana. Los microorganismos pueden presentar diferentes perfiles de resistencia a los antibióticos de acuerdo a variables propias del paciente, regionales, ¿no?, o sin infecciones que adquieren en el hospital o en la comunidad. Hay numerosos grupos de antibióticos con drogas dentro de cada grupo, ¿no?, potencialmente efectivas entre diferentes microorganismos, y a su vez pueden presentar diferentes diferencias farmacocinéticas de su vida y de costo. Entonces, el uso de antibióticos puede utilizarse como tratamiento de enfermedades infecciosas y para prevenir también, ¿no?, enfermedades infecciosas. Bueno, ¿qué es lo que se denomina, ¿no?, la profilaxis antibiótica? A su vez, el tratamiento antibiótico puede ser empírico, cuando muchas veces no tenemos acceso, ¿no?, a tomar cultivos, ¿no?, o documentado definitivo cuando sí, mediante un cultivo podemos determinar cuál es el crimen causante, ¿no? Pues el tratamiento empírico se va a basar básicamente en la clínica del paciente, la evaluación, ¿no?, en los conocimientos que tengamos, ¿no?, sobre los patrones de sensibilidad o resistencia a nivel local o regional. Lo comentaba así cuando hagamos cultivos, los estudios microbiológicos. Entonces, como mencionamos, ¿no?, a veces los resultados en promedio pueden salir 2 a 3 días, ¿no?, y en base a eso reevaluar, ¿no?, si el paciente es sensible a un antibiótico de menos efecto, cambiar. En la profilaxis hay situaciones en las cuales, así el paciente no tenga signo de infección, requiere, ¿no?, profilaxis antibiótica. En otro caso, por ejemplo, tenemos algunos procedimientos quirúrgicos o invasivos, ¿no? Por ejemplo, en tuberculosis infecciosa, contactos con convivientes de pacientes infectados, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico acá de tuberculosis, ¿no?, que es los contactos tienen que recibir tratamiento preventivo con isoniazida. Profilaxis antimicrobiana con infecciones recurrentes, por ejemplo, infecciones urinarias, que tienen infecciones de repetición, muchas veces se le da también antibióticos, por ejemplo, la isoniazida, ¿no?, de forma
permanente, ¿no? O por ciclos prolongados. Pero se hace microbiana viajera, ¿no? Es la diarrea, ¿no? Cuando llega a una región, ¿no? Igual, ¿no? Quizás acá, ¿no? La mayoría que viene acá de América Latina, ¿no? En algunos casos se recomienda, ¿no? Tratamiento profiláctico, ¿no? Y yo recuerdo que usan el cotrimoxazol, ¿no? Como prevención de diarrea alcohólica. Y esto ya casi también lo mencionamos. Y utilidad de las guías de práctica clínica basadas en evidencia, quizás es lo que más se va a aplicar en la actualidad. Son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para asistir a pacientes, profesionales y organizaciones en decisiones acerca del cuidado de la salud apropiada para circunstancias clínicas específicas. Son herramientas útiles como complemento del físico clínico y está disponible en algunas enfermedades graves. Por ejemplo, hay guías de neumonía, si bien no hay una guía nacional, pero igual, ¿no? Tratamos de extrapolarla con guías internacionales, ¿no? Para ver quizás el mejor antibiótico, ¿no? Que se elige para la neumonía, ¿no? Igual hay guías para infección urinaria, tenemos el manual de tuberculosis, en el cual también hay esquemas establecidos, ¿no? En el manual de tuberculosis, y así hay guías para diferentes enfermedades. Entonces, acá solo para ver, ¿no? Rápidamente, proceso de prescripción de un tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Qué debemos saber? Muy parecido a lo que mencionamos anteriormente. Si el paciente presenta una enfermedad infecciosa, si realmente va a requerir tratamiento antibiótico, si es necesario iniciar un tratamiento antibiótico empírico, hay enfermedades que no pueden esperar, ¿no? Entonces le llevan tratamiento antibiótico. Así como hay enfermedades que son quizás leves, ¿no? Que no comprometan mucho la vida del paciente, en los cuales sí podemos esperar un cultivo, ¿no? Es posible realizarlo. Es necesario solicitar estudios microbiológicos antes de iniciar el tratamiento antibiótico, de acuerdo a lo que mencionaba, ¿no? O sea, de acuerdo a la gravedad de la infección o el estado del paciente. ¿Cuál es la etiología probable de la infección? ¿Cómo seleccionar un régimen antibiótico útil para cada situación? Los criterios para elegir la vía de infección, que ya mencionamos también, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para definir la dosis de un tratamiento antibiótico? ¿Cuáles son los criterios para definir el intervalo de dosis de un tratamiento antibiótico? Cada antibiótico tiene su intervalo de dosis, ¿no? Hay antibióticos que se dan cada 6 horas, cada 8, cada 12, una vez al día, ¿no? Entonces eso también deberíamos saber, ¿no? Hay patologías que requieren quizás una dosis, duplicar la dosis. Debe adecuarse al tratamiento empírico inicial de acuerdo a los hallazgos de los estudios microbiológicos, evidentemente que sí. ¿Cómo debe monitorizarse la eficacia y seguridad del tratamiento? ¿Y cuáles son los criterios para definir la duración del tratamiento? Bien, mencionamos esto. Si el paciente realmente presenta una enfermedad infecciosa, ¿no? Eso se puede determinar con el examen físico. Y en algunos casos, si es que hay dudas, se puede pedir estudios complementarios, un hemograma, un BCG quizás, ¿no? Acá algo muy importante, el tratamiento innecesario de infecciones virales respiratorias es la principal causa del uso irracional de antibióticos, especialmente gripes, ¿no? Faringitis, que muchas veces se suelen autolimitar. Muchas bacterianas, alguna vez leí que hasta un 70% podrían mejorar sin tratamiento antibiótico. Entonces, es necesario iniciar el tratamiento antibiótico empírico, se debe considerar el tipo de infección, factores de huésped, por ejemplo, neonatos, ancianos, neutropénicos, embarazadas, ellos sí no podían esperar el resultado del cultivo, se debe iniciar un tratamiento empírico. Y algunas situaciones, por ejemplo, meningitis bacteriana, esplenectomizadas con fiebre, neutropenias febriles, miocarditis, infecciones necrotizantes, no pueden esperar y se debe iniciar antibióticos lo más antes posible. Y si es posible, claro, asegurar muestra, ¿no? de cultivo. Es necesario cultivo, ¿no? Pruebas microbiológicas antes de iniciar el tratamiento antibiótico. En algunos casos es predecir, ¿no? Cuál puede ser el agente causal de la infección. Entonces, por ejemplo, la sinusitis, otitis media, risipela, no requiere el cultivo. Entonces se sabe cuáles son los agentes causales y se debe dar antibiótico en base a eso. En caso de mayoría de infecciones adquiridas en el hospital, esto sí es importante, ¿no? Sí requiere tener estudios microbiológicos previos. ¿Por qué? Porque ya mencionaba, ¿no? Que en el ambiente hospitalario sí hay un alto grado, un alto riesgo, ¿no? Que la bacteria sea resistente.
¿Cuál es la etiología más probable de esta infección? Pues, podemos evaluarlo, ¿no? Valorar de acuerdo a unas características, el sitio de la infección, el lugar donde está adquirida la infección, la edad, si he usado previamente antibióticos. Esto es importante preguntar cuánto antes usó antibióticos, ¿no? Y qué antibióticos usó y por cuánto tiempo. Y los métodos rápidos de detección de grado. La detección de grado es un examen que rápidamente podemos saber si es un bacilo, si es un coco, si es un grado positivo, un grado negativo, ¿no? Y en base a eso reducir, ¿no?, las posibilidades de la etiología de la infección. Bueno, ¿cómo seleccionar un antibiótico en cada situación? Que mencionamos antes, ¿no? También, ¿no? Lo que siempre recomiendo yo, ¿no?, desde ahora, ¿no?, que cada patología que vayan viendo vayan haciéndose unas tablas, ¿no?, para ver cuáles son los antibióticos que más pueden usar, ¿no? Y a manera de resumen, ¿no?, y irse grabando, ¿no?, qué fármaco puedo usar, ¿no?, la presentación, las dosis, ¿no?, y la duración del tratamiento. Ya mencionamos que la resistencia antimicrobiana puede ser natural, adquirida, ¿no? Se debe conocer los patrones de resistencia a nivel local. Saber, ¿no?, si el paciente tiene algún grado de falla renal, ¿no?, que requiere el ajuste de la dosis, ¿no?, o de repente evitar, ¿no?, ciertos fármacos que pueden causar mayor nefrotoxicidad. Igual, hay antibióticos que a veces tienen metabolismo hepático, ¿no?, que pueden empeorar la falla hepática. Igual también, tratar de evitarlos o reajustar la dosis. Conocer los efectos adversos de cada medicamento, por lo menos los más comunes, ¿no?, los más frecuentes, ¿no?, de cada medicamento, ¿no? La verdad es imposible saber. En los prospectos de los fármacos, ¿no?, viene de reacciones adversas más frecuentes, la más severa, ¿no?, hasta más leves, ¿no? El costo, como ya mencionamos, ¿no?, es importante, ¿no?, tanto para el paciente como para el establecimiento de salud, también para la comunidad. ¿Cuáles son los criterios para elegir la vía de administración? Ya mencionamos, ¿no?, la severidad de la infección, que generalmente va a requerir tratamiento endovenoso, el sitio de infección, los niveles plasmáticos que la droga requiera, ¿no?, el nivel sanguíneo, la disponibilidad de antibióticos, ¿no?, hay antibióticos que tienen una mejor disponibilidad por vía endovenosa, ¿no?, y la funcionalidad del tracto gastrointestinal, ¿no? Hay pacientes que tienen intestino corto, ¿no?, por una función intestinal que ha recibido restricción. Entonces, en esos casos no va a tener una buena función. Entonces, quizás habría que ofrecer tratamiento endovenoso. O sea, como ven, requiere individualizar cada paciente, ¿no? Antibióticos endovenosos está indicado en infecciones severas, cuando hay infecciones de hipotensión arterial, ¿no?, que ya nos puede indicar un shock séptico, ¿no?, diatesis hemorrágica, cuando está contraindicada la vía oral por vómitos, por hilo, ¿no?, una obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿no?, o la vía intramuscular no es adecuada, ¿no?, cuando no hay disponibilidad de antibióticos orales eficaces o patógenos resistentes. Pero una vez que iniciamos el tratamiento endovenoso, también se debe evaluar cómo va a evolucionar el paciente, para que en algún momento también podamos pasar a vía oral. No es que todo el periodo de tratamiento va a ser endovenoso. También se puede usar intramuscular en algunos casos. Y la administración por vía oral está indicada en infecciones leves o moderadas, en las cuales el paciente tolera la vía oral. En infecciones severas en las cuales no hay alternativa endovenosa. Y acá, no importante, se recomienda realizar un cambio de administración parenteral o vía oral después de la mejoría clínica del paciente, generalmente a las 72 horas, y que el paciente haya mejorado. Y esto lo vamos a lograr, como lo mencionamos, ¿no?, mejora la caída de la fiebre, la caída de los leucocitos, la mejoría, ¿no?, de la patología infecciosa. ¿Y cuáles son las ventajas de rotar a vía oral? ¿No? Obviamente eliminar la vía endovenosa, las complicaciones asociadas, ¿no? Algunos antibióticos pueden causar flebitis, que el paciente pueda ser externado, o sea, ser dado de alta, ¿no?, y disminuir los costos de atención. En cuanto a
criterios para definir la dosis de un tratamiento antibiótico, eso ya se basa en estudios. Hay estudios que han logrado determinar, ¿no?, cuál es la dosis adecuada para cada antibiótico, ¿no?, para cada infección. Y esto se basa en que, obviamente, han determinado la concentración inhibitoria mínima para combatir al microorganismo patógeno. Y también debe adecuarse el tratamiento empírico de acuerdo a los hallazgos del estudio microbiológico, o sea, de acuerdo a los cultivos, ¿no? Entonces, se recomienda, ¿no?, una vez que tenemos los cultivos, valorar, ¿no?, usar un antibiótico de menor espectro, ¿no?, que sea dirigido, efectivo, seguro y de bajo costo. Se debe monitorizar la respuesta antibiótico, sí, ¿no?, la respuesta clínica, ¿no?, valorar la fiebre, otros signos vitales, ¿no?, la presión, la frecuencia cardíaca, respiratoria en algunos casos, los signos de inflamación, algunos parámetros laboratorios como los leucocitos, ¿no?, la velocidad de segmentación globular. Bueno, ¿cuáles son los criterios para definir la duración del tratamiento? Igual, ¿no?, se basa en estudios, ¿no?, pero en algunos casos hay que individualizar cada paciente, ¿no?, de acuerdo a la clínica, ¿no?, de acuerdo al microorganismo. Por ejemplo, Pseudomonas, la mayoría de días recomienda tratamiento hasta 14 días, ¿no?, el huésped también, o la respuesta inicial al tratamiento, ¿no? En general se debe recomendar el esquema de menor duración, ¿no?, que asegure la curación y el riesgo mínimo de recaída. Por eso es que cada vez hay una tendencia a cortar los tratamientos antibióticos, ¿no? Realmente las neumonías, las guías mencionadas de 7 a 10 días, y hay estudios que ya estaban proponiendo, ¿no?, que sea 5 a 7 días, ¿no? Y en el caso de uso de Macrolia, por ejemplo, ¿no?, que también mencionaba, los tratamientos son solo 3 días. Y los errores frecuentes de la prescripción de antibióticos, ¿no?, tratamiento de infecciones virales respiratorias, tratamiento de colonizaciones con microorganismos, sobre la utilización de combinación de antibióticos, falla en reducir el espectro cuando se hila el microorganismo, profilaxis prequirúrgica prolongada, uso de antibióticos para cuadros feriles persistentes, sobre la utilización de administración parenteral de antibióticos. Hay la mala idea, ¿no?, de muchos incluso colegas, ¿no?, pero más de pacientes, ¿no?, que los antibióticos por la vena, ¿no?, o muscular son lo mejor. Tratamiento quirúrgico coadyuvante inadecuado, ¿no?, porque mencionamos, ¿no?, si hay colecciones, abscesos, debe ser drenado, ¿no?, el antibiótico ahí no va a llegar, ¿no?, así debe por un mes. Y falta monitoreo de efectos adversos del antibiótico. Entonces, todo este mal uso de antibióticos se ha dado tanto en el uso en humanos como en otras áreas, ¿no?, como agricultura, ganadería, ¿no?, que ha llevado, ¿no?, a que parezca resistencia. No solo tiene que ver con el mal uso de los pacientes, ¿no?, también con el uso en agricultura y ganadería. Entonces, el uso imprudente de antibióticos nos está llevando a aumento de resistencia bacteriana, mayores efectos adversos y, sobre todo esto, mayores costos económicos. Es un problema multifactorial, tanto los prescriptores, como los médicos, los odontólogos que también recetan, ¿no?, una falta de diagnóstico microbiológico, quizás un acceso fácil, ¿no?, a los medicamentos antibióticos, ¿no?, simplemente porque el farmacéutico lo vende, ¿no?, pero incluso en algunos países ya existen recetas, ¿no?, la paramoxicilina tiene que tener una receta médica, ¿no?, nuestro medio todavía no se da eso. Por la población también, pues quiere que sí o sí se le dé el antibiótico, pero el sistema de salud y la industria farmacéutica. Los prescriptores, ya mencionamos, también por falta de reconocimiento del problema, por prescripciones inapropiadas, por prescripción en respuesta a la presión de los pacientes, ¿no? Acá quizás los pediatras, ¿no?, tienen bastante presión de los padres, ¿no?, entre toda infección o de toda fiebre, quieren sí o sí un antibiótico. Temor a acciones judiciales, ¿no?, o sea, tomar a demanda, ¿no?, por una posible negligencia. Respuesta a la presión de la industria farmacéutica. En cuanto al diagnóstico microbiológico en la atención primaria, hay muchas veces una falta de accesibilidad, una falta de calidad, no hay una respuesta en tiempo real, los resultados muchas veces demoran.
Y los dispensadores, ¿no? La venta de antibióticos sin prescripción médica. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Los prescriptores, obviamente, dirigir, ¿no? Las medidas principales, capacitación médica, ¿no? Que se use las guías, ¿no? para poder tomar la mejor decisión si se usan antibióticos, educación médica continua, medidas restrictivas. Eso tiene que ver con quizás limitar, ¿no? El uso de antibióticos que tengan amplio efecto, ¿no? Que esté evaluado previamente por un comité, ¿no? Y emplear guías de práctica clínica. La población también, educar a la población, esto que es más difícil, ¿no? Y también a veces en la consulta médica no hay tiempo, ¿no? De educarlos, ¿no? Garantizar un mayor acceso, ¿no? Para los estudios microbiológicos, ¿no? Para los cultivos, ¿no? Especialmente en la atención primaria, ¿no? Que como ya vimos es donde más se usan antibióticos de forma indiscriminada. Igual, el sistema de salud, ¿no? Reforzar, ¿no? De ser efectivo el marco legal, ¿no? Que rija la dispensación de antibióticos, como el desarrollo de programas locales de uso prudente de antibióticos, y la industria farmacéutica, ¿no? Control de la promoción de antibióticos, ¿no? De acuerdo a estándares éticos. Y estrategias para racionalizar los antibióticos, implementar programas institucionales, entonces a nivel hospitalario, planificar programas de educación continua a la población y a los prescriptores médicos, dar cumplimiento a las medidas restrictivas existentes. Por ejemplo, lo principal, como ya mencionamos, venta de antibióticos solo bajo receta médica. Crear comités especializados, especialmente en instituciones sanitarias y centros de salud, y diseñar protocolos de tratamiento de infecciones cotidianas, donde se usen antibióticos de elección, alternativos, que podrían utilizarse en cada situación. Gracias.